hacer gobierno, vamos a hacer gobierno, como en el 83, porque hay una sociedad que está reclamando un cambio. Hay una sociedad que en una proporción mayoritaria quiere cambiar en la Argentina. Lo digo en reiteradas oportunidades. No es que la sociedad tenga una mirada puramente negativa con relación al gobierno. Ningún gobierno hace todo mal, ningún gobierno hace todo bien. Hay que terminar con esas actitudes inaugurales, fundacionales. Cada gobierno que llega quiere arrancar de cero y todo lo anterior estaba mal hecho. Incluso este gobierno ha hecho algunas cosas que vamos a continuar haciendo, porque si las dejáramos de hacer, entraríamos en contradicción con nosotros mismos. ¿Cómo no vamos a continuar aplicando el ingreso universal a la niñez si fuimos nosotros los que lo propusimos? Yo les digo, tal vez algunos no sepan, hacía muchos años que dormía en los cajones del Congreso porque se negaban a tratarlo, un proyecto de ley, autoría en primer lugar de Aldo Neri, que tenía por objeto crear el ingreso universal a la niñez. Pero como no teníamos número, como tenía mayoría absoluta el oficialismo, lo cajoneaban, se negaban a tratarlo y demoraron 4 o 5 años en implementarlo. Después del 28 de junio del año pasado o del otro, después de que por decisión de los ciudadanos el oficialismo perdiera mayorías, entonces, sabiendo que en el Congreso se iba a tratar el proyecto que habíamos presentado, anunció públicamente que lo iban a implementar, con el propósito de que no se llevara el rédito al Parlamento. No importa, lo cierto es que implementaron el ingreso universal a la niñez, y lo vamos a seguir implementando, y lo vamos a universalizar. Y vamos a terminar con el clientelismo, para que nadie se vea sometido a la situación humillante de tener que vender, por ejemplo, su voto a cambio del ingreso universal a la niñez. No le vamos a dar a ningún dirigente la posibilidad de aprovecharse de la necesidad de los que más sufren. ¿Cómo no vamos a continuar haciendo viviendas? Yo les recuerdo, miren, digo estas cosas a propósito del cántico con el que me recibieron tan afectuosamente. Nosotros en la década del 80, muchachos, con un país mucho más pobre, pero mucho más pobre que el actual. Por distintas razones, la Argentina era mucho más pobre, el mundo era muy adverso para la Argentina. Lo que nosotros producíamos, los granos, el petróleo, los minerales, esos recursos naturales que poseemos tanto nosotros, no valían nada. Nada valían comparado con lo que valen hoy. No teníamos plata. Y sin embargo, a pesar de aquella Argentina mucho más pobre, hicimos muchas más viviendas que las que hizo este gobierno, mucho más rico en aquel entonces. Después vino el justicialismo y terminó con las políticas de viviendas sociales y privatizó el banco hipotecario. Durante la década del 90 casi no se hicieron viviendas públicas. Bueno, ahora las han retomado esas políticas. Bienvenido sea. Vamos a continuarlas, pero vamos a hacer más viviendas. Y no solo más viviendas, vamos a hacer más ciudades, porque no alcanza con construir viviendas. Hay que crear allí escuelas, hay que darle los servicios fundamentales, hay que integrarlas para que tengan acceso y comunicación con los centros urbanos, hay que ponerle policía, hay que asfaltarlas.
En fin, vamos a construir ciudades y con ello ciudadanía. Ningún gobierno les decía, podríamos seguir diciendo cosas que se han hecho bien, que las empezamos a hacer nosotros en la década del 80 con una Argentina muy pobre. Ningún gobierno les decía, hace todo malo, todo bien. Algunos hacen más cosas malas que buenas, pero todos hacen algunas cosas buenas y otras cosas malas. Incluso la mayoría de las veces, quiero pensar, se equivocan cuando hacen las malas. ¿Y por qué queremos? En consecuencia, yo no quiero extenderme. ¿Por qué queremos llegar a la presidencia de la República? Miren, si yo tuviera que decirlo en pocas palabras, porque tenemos la responsabilidad de empezar a saldar, a pagar la principal deuda que tiene la democracia con millones de compatriotas nuestros. Tenemos que pagar la deuda con la justicia social. Esa es la principal deuda que tiene la democracia con los argentinos. Cuando nosotros queríamos desplazar a los militares del gobierno a las dictaduras, por supuesto que las queríamos desplazar para que no nos maten, para que no nos torturen, para que no nos persigan, para que no nos encarcelen. Pero también queríamos desplazarlos porque creíamos que, recuperando para el pueblo la posibilidad de elegir sus gobernantes, podríamos avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, en definitiva más libre y más democrática. Y en este sentido, tenemos que reconocer que no hemos avanzado como creíamos que podíamos haber avanzado. Si a cualquiera de nosotros, a los que en el 83 luchábamos por la democracia, nos hubieran preguntado en aquellos años, ¿qué Argentina te imaginás para el 2010? Seguramente hubiéramos respondido una cosa muy distinta a la actual. Esa es la razón por la que queremos llegar al gobierno. No solo las dictaduras militares cercenan derechos, conculcan libertades. También la pobreza cercena derechos y conculca libertades. Nuestra responsabilidad hoy es terminar con la dictadura de la pobreza, con el estancamiento y el atraso en el país. Miren, yo sé, tal vez pueda decir esto, yo sé que siempre ha habido en el mundo y en la Argentina lamentablemente pobres. Tal vez un poco la historia de la lucha del hombre por su dignidad, si uno se pone a leer historia, es la lucha del hombre contra la pobreza. Siempre ha habido pobres, en otros tiempos mucho más que hoy. Siempre ha habido pobres, pero había una diferencia, por lo menos en determinados momentos de la historia. Hoy la pobreza está asociada a la desesperanza. Hoy la mayoría de las víctimas de la pobreza y de vastos sectores de la clase media que ven con temor el futuro, porque no saben qué será de ellos o de sus hijos si la Argentina no logra superar el estancamiento y el atraso. Hoy digo, quienes se encuentran en esa situación no tienen ilusiones respecto del futuro. Piensan que ellos serán pobres, sus hijos serán pobres, sus nietos serán pobres y así de manera indefinida. Y que la política nada puede hacer por cambiar esta situación. Esta desesperanza también está presente en la distancia que pone una proporción importante de la sociedad entre ella y la política. No siempre fue así, muchachos, no siempre la pobreza estuvo asociada a la desesperanza, a la desilusión. Seguramente la biografía de muchos, la biografía familiar, digo, de muchos de los que están aquí presentes, ilustra lo que yo quiero decir. Por lo menos